Entiendo tu dolor y lo profundo que puede sentirse la indiferencia de un hijo. Sin embargo, el vínculo entre madre e hijo nunca se rompe, aunque parezca invisible. A veces, las heridas emocionales se disfrazan de rechazo, pero detrás de ellas sigue existiendo un alma que eligió nacer de ti. Ocurre un fenómeno entre madre e hijo que se llama el espejo emocional. Cuando el hijo crece y empieza a desarrollar su propia personalidad, muchas veces se convierte en el espejo del pasado de su madre. Despierta recuerdos dormidos, versiones antiguas de ella misma. Por ejemplo, cuando una madre ve a su hija adolescente rebelarse, inconscientemente se conecta con la adolescente que fue y no pudo expresarse. O cuando ve a su hijo fracasar, revive sus propios miedos al error, esos que tal vez la paralizaron en silencio durante años. O cuando su hijo la desprecia y la abandona, revive sus propias sombras de abandono paterno, invisibilidad o falta de valoración que tenía de su padre hacia ella, de carencias o falta de afecto con su propio padre. El resultado es que la madre reacciona no ante su hijo, sino ante su reflejo. Y ese reflejo, si no se comprende, puede provocar una distancia emocional enorme, porque el hijo siente la carga, pero no la entiende. Siente que su madre lo juzga o lo critica, cuando en realidad ella solo está luchando contra su propia sombra, de falta de valoración, por ejemplo. La sanación de este espejo no ocurre corrigiendo al otro, sino observándose a uno mismo. La madre, que empieza a verse ahora con honestidad, que se atreve a reconocer sus propias heridas, sus temores, sus frustraciones, rompe el hechizo, porque al mirarse sin culpa, cambia lo que proyecta en el hijo, y el hijo, que antes era reflejo de su dolor, empieza a reflejar su calma. He visto vínculos transformarse completamente cuando una madre se da cuenta de que su hijo no está contra ella, sino que está mostrándole algo de sí misma que necesita cambiar, que necesita sanar con amor. Entonces, en lugar de discutir o reclamar, comienza a observar. Cambia la pregunta de ¿por qué me trata así? ¿A qué parte de mí se siente herida cuando él actúa así? Esa simple pregunta es una puerta a la comprensión. El espejo emocional también tiene una dimensión espiritual. En muchas tradiciones antiguas se dice que los hijos no llegan por casualidad, sino que eligen de manera misteriosa a los padres que necesitan para evolucionar. Bajo esta mirada, cada madre recibe el hijo que más la confrontará con sus propias sombras, pero también el que más la impulsará hacia su luz. Y cada hijo recibe a la madre que necesita para aprender el amor en su forma más pura. Cuando se comprende esto, la relación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de aprendizaje mutuo. Ya no hay víctimas ni culpables, solo dos almas que se reflejan para crecer. La madre que acepta a su hijo tal como es, sin intentar moldearlo desde el miedo o el juicio, se libera. Y el hijo, al sentirse aceptado, deja de rebelarse porque ya no necesita defenderse del reflejo. El espejo emocional no es enemigo, es una guía. Muestra con precisión quirúrgica lo que aún duele, pero también lo que puede sanar. Por eso, cuando una madre logra mirar a su hijo con compasión, en lugar de control, en lugar de corrección, algo se ordena en ambos. El vínculo se vuelve más liviano, más real, con más conexión.
En el fondo, el amor entre una madre y su hijo no consiste en verse perfectos, sino en atreverse a verse completos, con luces y sombras. Porque solo cuando una madre puede mirarse sin miedo, puede mirar a su hijo sin condiciones. Y ese momento, ese instante en que se reconocen mutuamente sin máscaras, es el comienzo de una nueva relación libre de heridas antiguas y de juicios inconscientes. El reflejo invisible que nos muestra nuestro hijo. Esta puede ser una razón de esa herida silenciosa, lo que aún no hemos amado y sanado de nosotros mismos. Y aunque al principio duela, es también el espejo más sabio, porque solo refleja lo que está listo para ser sanado. No mires tu relación desde la deuda o el desamor. Mírala como un camino de aprendizaje para ambos. Aunque hoy parezca distancia, cada acto de amor que has dado sigue teniendo valor. No eres invisible para el alma de tu hijo, aunque sus gestos parezcan mostrar lo contrario. Abraza tu paz, confía en el amor que sembraste y recuerda que nada se pierde cuando fue entregado desde el corazón. Piensa que todo en esta vida es un aprendizaje y tal vez hoy, gracias al rechazo de tu hijo, podés aprender a quererte y a cuidarte más, ser libre de ataduras y vivir tu vida como se te dé la gana, sin esperar nada de nadie. Hay algo que nadie se atreve a decirte con claridad y quizás por eso duele más. No todos los hijos adultos valoran a sus padres, y no porque sean malagradecidos por naturaleza o porque se hayan vuelto fríos con los años, sino porque hay una verdad cruda y profundamente incómoda. Tienes que saber que el amor filial no garantiza reciprocidad emocional. La verdad es que no todos los hijos adultos reconocen el valor de sus padres, y esto no sucede porque sean personas despiadadas o porque hayan perdido la capacidad de amar, sino porque hay una realidad emocional mucho más compleja de lo que imaginamos. Puedes haber dedicado décadas enteras de tu vida a criar ese hijo, proteger, guiar y apoyar. Puedes haber sacrificado tus propios sueños, tu tiempo, tu energía, incluso tu felicidad personal por el bienestar de tu hijo. Y sin embargo, hoy te encuentras frente a una frialdad que no esperabas, un distanciamiento que no comprendes, una indiferencia que te desarma por completo. Puedes haberlo dado todo, haber estado siempre ahí, haber renunciado a ti mismo por su bienestar, y aún así encontrarte hoy con el silencio, con la distancia cruel, con la mirada esquiva de alguien que ya no quiere saber nada de ti, o que apenas te responde con monosílabos vacíos, que no comparte contigo. La tentación inmediata es pensar en qué fallé. ¿Hice algo mal? ¿Debería haber amado de otra forma? Pero hacernos estas preguntas sería una trampa emocional, ya que la culpa es una prisión que muchas veces construimos con ladrillos de buenas intenciones malentendidas. El dolor de un hijo que se aleja no es solo la ausencia física, es una forma de luto. Un duelo ambiguo, porque la persona sigue viva, pero su presencia emocional ya no está. Y ahí estás tú, buscando razones, repasando cada recuerdo, tratando de encontrar la grieta por donde se filtró la distancia. Pero tal vez lo más honesto sea comenzar desde otro lugar. Tienes que saber que no tienes control sobre lo que el otro siente, ni siquiera si ese otro es tu hijo. Tienes que saber que tu valor no puede estar condicionado
por la forma en que él o ella te responde. Porque si así fuera, vivirías colgado de un hilo invisible, siempre esperando, siempre suplicando gestos mínimos de afecto como si fueran migajas sagradas. Sé que duele muchísimo, pero también sé esto: hay una dignidad que nace cuando uno decide dejar de mendigar amor. Y no se trata de cerrar el corazón o volverse indiferente. Se trata de poner los pies en la tierra emocional, de reconocer que por más que hayas dado la vida por alguien, ese alguien tiene el derecho y también la responsabilidad de decidir qué vínculo quiere construir contigo. Tú no puedes obligarlo a sentir, ni a recordar, ni a valorar. Pero sí puedes, y esto es fundamental, elegir no reducirte a ese vacío. Tal vez la pregunta no sea ¿por qué mi hijo ya no me valora?, sino algo más radical. ¿Quién soy yo más allá de cómo me mira mi hijo? Si la respuesta es no soy nadie, entonces significa que has puesto tu identidad en manos ajenas. Y nadie puede vivir así sin romperse lentamente. Uno de los errores más comunes y también más dolorosos es confundir el amor con la autoanulación. Es una confusión que no llega de golpe, sino que se va tejiendo con los años, con cada renuncia, con cada no importa. Lo importante es que él esté bien, con cada decisión tomada desde el sacrificio silencioso. Muchos padres y madres han construido su identidad en torno al rol de cuidadores absolutos. Han hecho del dar toda una bandera, convencidos de que ese amor incondicional, ilimitado, abnegado, sería suficiente para sembrar gratitud. Pero hay una paradoja cruel. Cuando das sin medida, sin pausas, sin afirmarte en tus propios límites, muchas veces dejas de ser visto como persona. Te vuelves una función, un recurso, alguien que está, pero cuya humanidad se disuelve en la disponibilidad constante. Y eso no es amor sano, es entrega ciega. Y toda entrega ciega, tarde o temprano, genera ceguera en el otro también. Entonces, el que da sin medida corre el riesgo de ser ignorado en su necesidad más profunda, la de ser reconocido como ser humano completo. Y cuando ese reconocimiento no llega, aparece la herida. Y te preguntas y te regodeas en la herida preguntándote, ¿cómo puede ser que no lo vea? ¿Cómo puede no darse cuenta de todo lo que hice por él o por ella? Pero esa herida en realidad se origina mucho antes. Nace en el momento en que tu existencia empezó a girar exclusivamente en torno a tu hijo, como si tus deseos, tus límites, tus emociones fueran siempre secundarios. Amar no significa desaparecer, no significa renunciar a ti para que el otro brille. Recuerda, un amor sano incluye la capacidad de decir te amo, pero también me amo. Estoy para ti, pero no a cualquier costo. Puedes haber sacrificado tus sueños, puedes haber dedicado décadas enteras de tu vida a criar ese hijo, a protegerlo, a cuidarlo, a apoyarlo. Puedes haber sacrificado tus propios sueños, tu tiempo, tu energía, incluso tu felicidad personal por el bienestar de tu hijo. Y sin embargo, hoy te encuentras frente a una frialdad que no esperabas, un distanciamiento que no comprendes, una indiferencia que te desarma por completo. La primera reacción natural
es buscar culpables, señalarte a ti mismo primero, mirar hacia atrás una y otra vez, preguntarte con dolor en qué fallé, qué hice mal, qué pude haber hecho diferente. Y lo haces desde un lugar de amor profundo, porque tu intención siempre fue dar lo mejor. Pero esa búsqueda obsesiva de errores, ese repaso constante de tus decisiones pasadas, es en realidad una trampa emocional de la cual es urgente salir y que te liberes. El dolor que hoy sientes no es simplemente tristeza. Es un tipo de duelo muy particular, una pérdida invisible, porque la persona que amas sigue existiendo, pero su conexión emocional contigo ha desaparecido. Estás ahí revisando cada momento, cada conversación, cada mirada, tratando de encontrar esa grieta invisible por donde se filtró la distancia. Pero tal vez sea momento de comenzar desde otro lugar, desde una perspectiva distinta, una que te devuelva la paz interior y la dignidad. La primera verdad que necesitamos abordar es incómoda, pero necesaria. El amor que das no garantiza reciprocidad, ni siquiera cuando se trata de tus propios hijos. Y esto no es una declaración amarga, es una realidad emocional que muchos padres viven en silencio, con una mezcla de desconcierto y tristeza. Desde que nace un hijo, se construye en nuestro interior una expectativa inconsciente, la creencia de que ese amor incondicional, esa entrega total, algún día será comprendida, valorada, devuelta. Pero la vida emocional no sigue siempre ese guión. Tu hijo puede haberse convertido en un adulto emocionalmente inmaduro, distraído por sus propios conflictos, carente de herramientas para reconocer todo lo que recibió. Puede que su capacidad de agradecer no esté desarrollada o simplemente no tenga interés en mirar hacia atrás. Y esto no lo convierte en una mala persona. Lo que muchas veces sucede es que sin darnos cuenta colocamos nuestro bienestar emocional, nuestra autoestima y hasta nuestro propósito de vida en la respuesta afectiva de nuestros hijos. Ahora yo te pregunto, ¿tú te reconoces como alguien digno de respeto, de valor, de cuidado? Porque si tú no lo haces, ¿por qué esperas que tu hijo lo haga? Lo que enseñas con tu forma de amar no es solo ternura o presencia. Enseñas también cómo se debe tratar a un ser humano. Y si tú mismo no pones un límite cuando te anulas, el otro aprende que está bien que desaparezcas, no por maldad, sino porque nunca le mostraste otra forma. Hay una forma de dependencia que muchos padres no identifican como tal, porque se disfraza de amor, de preocupación, de cercanía, pero en el fondo es una trampa silenciosa, la necesidad de aprobación emocional por parte del hijo, esa sensación de que si él no te valida, si no te responde con cariño, si no reconoce lo que hiciste por él, entonces tú te sientes en deuda, te sientes incompleto, incluso fracasado, fracasada. Esta es una forma de esclavitud emocional. Y lo más triste es que no se percibe como tal porque está maquillada de buenas intenciones. Pero esa forma de relacionarse está operando desde las sombras, exigiendo que el otro te devuelva lo que le diste, no en lo material, sino en el afecto. Y cuando eso no sucede, el vacío se convierte en angustia. Es importante entender que esto no es amor, es apego. Y el apego emocional no es más que miedo. Miedo a no ser visto. Miedo a no tener lugar. Miedo a ser irrelevante en la vida del otro. Pero ese miedo
no se resuelve controlando, ni insistiendo al hijo, ni haciendo más sacrificios por el hijo. Se resuelve mirando hacia adentro y preguntándote, ¿quién soy cuando no recibo lo que espero? ¿Quién soy si mi hijo no me llama, no me abraza, no me incluye? ¿Me derrumbo? ¿Me resiento? ¿Caigo en depresión? ¿Me convierto en un eco de lo que fui, esperando migajas de afecto para sentirme viva o vivo? La libertad emocional comienza cuando dejas de necesitar al otro para sentirte entero. No es indiferencia, no es frialdad, es madurez. Es entender que tu bienestar no puede depender de una fuente que no controlas, porque si el amor del otro se convierte en tu oxígeno, estás condenado a asfixiarte cada vez que te lo niegue. Aceptar esto no es fácil, es un proceso, un duelo incluso, porque hay que dejar morir una expectativa vieja, esa idea de que el amor que diste vendrá de vuelta con la misma intensidad. A veces sí, a veces no, pero tu valor no puede depender de eso. Tu dignidad no es un reflejo en el espejo de tu hijo. Tu dignidad no es un reflejo en el espejo de tu hijo. Tu dignidad es tuya, te pertenece. Y mientras más la afirmes, más libre serás para amar sin miedo, para dar sin perderte, para vivir sin cadenas invisibles atadas al corazón de otra persona. La paradoja es que muchas veces cuando uno se libera de esa necesidad de aprobación, el vínculo mejora, porque ya no está contaminado por esa ansiedad del devuélveme lo que te di. Entonces, el vínculo se vuelve más limpio, más auténtico, y si no mejora, al menos tú ya no estás atrapado en ese círculo vicioso. Hay un momento en la vida emocional en el que uno tiene que decidir si sigue esperando o si empieza a vivir su vida. Y esta decisión, aunque parezca drástica, es profundamente sanadora. Y no es un acto de ruptura con el hijo, es un acto de dignidad para contigo mismo. Porque seguir esperando que el otro cambie, que el otro te vea, que el otro te incluya, que el otro te valore, que el otro quiera compartir con vos, que el otro reconozca, es una forma de permanecer emocionalmente inmóvil. Hey, estás ahí, como en una sala de espera sin reloj, con la esperanza puesta en una puerta que tal vez nunca se abra, y eso agota, te consume, te convierte en alguien que vive más en la expectativa que en la realidad. Te aleja de tu momento presente, y poner límites no es una forma de castigo, es una forma de autoafirmación, es decir, hasta aquí llego yo, y desde aquí empieza mi respeto propio. No necesitas levantar la voz, ni romper vínculos para establecer un límite. Basta con reconocer que hay comportamientos que ya no estás dispuesta a aceptar. Basta con darte permiso para decir, aunque sea en silencio, yo también importo. Porque durante años, tal vez décadas, lo único que hiciste fue estar disponible. Y ahora, que ya no se espera tanto de vos, descubres que nadie preguntó cómo estás. ¿Qué sientes, mamá? ¿Qué necesitas? Y entonces te enfrentás a la tentación de volver a dar más, de esforzarte aún más, de buscar nuevos gestos para recuperar lo perdido. Pero aquí está el peligro, que confundas amor con sacrificio sin reciprocidad. Amar no es aguantar todo,
no es justificar lo injustificable, no es tolerar el desdén con la excusa de que es mi hijo, porque incluso el amor más profundo necesita oxígeno, necesita reciprocidad. Y el oxígeno del amor maduro es el respeto mutuo. A veces el acto más amoroso no es dar más, sino detenerse, no con rabia, no con reproche, sino con claridad mental y de corazón. Esa claridad que te dice que seguir cediendo, seguir explicando, seguir esperanzado, ya no es un acto de ternura, sino de autoabandono. Y el autoabandono no construye lazos, los deteriora, porque el otro aprende que siempre estarás, que no importa cómo te trate, pero tú seguirás ahí sin condiciones, sin pausas, sin voz. Pero tú tienes que saber que sí tienes voz, y tu voz importa, aunque no sea escuchada, aunque no tenga eco en tu hijo. Es tu deber escucharla vos misma, vos mismo. Porque si no te respetas vos, ¿quién lo hará? Si vos no marcás el límite, ¿cómo sabrá el otro dónde termina el abuso disfrazado de costumbre? Amar muchas veces también es saber detenerse a tiempo. Una de las fuentes más intensas de sufrimiento en los vínculos entre padres e hijos adultos es la expectativa, esa esperanza silenciosa de que algún día el hijo va a reconocer, va a agradecer, va a devolver, que en algún momento dirá gracias, que se dará cuenta, que entenderá todo lo que hiciste por él. Pero esa expectativa, por legítima que sea, puede convertirse en una trampa dolorosa, porque el tiempo pasa y ese momento no llega, y cada día que no llega se acumula como una deuda emocional que no se paga y que te deja con una sensación de abandono disfrazado de decepción. Y aquí hay otra verdad difícil de tragar, pero necesaria. Cuando el amor se convierte en expectativa constante de retorno, deja de ser amor y se transforma en contrato emocional. Un contrato que el otro ni siquiera sabe que firmó, pero que tú cobras en silencio cada vez que no te llama, cada vez que no te mira con ternura, cada vez que no te incluye en sus planes. Es injusto, lo sé, pero también es inevitable si no se pone conciencia, porque cuando uno ha dado tanto, siente que tiene derecho a esperar algo a cambio. Emocionalmente ese derecho existe, pero psicológicamente es un riesgo, porque tenemos que entender que el verdadero amor no es transacción, es presencia, es elección. Y esa elección tiene que nacer desde la libertad del otro, no desde tu necesidad. Porque si el otro te da cariño porque siente culpa o porque siente pena, eso no es amor. Si se acerca por obligación, eso no es cercanía. A veces lo más doloroso de madurar emocionalmente tiene que ver con aceptar que el amor auténtico no puede ser exigido, solo puede ser ofrecido. Y cuando se ofrece desde la libertad interna, incluso si no es correspondido, no duele igual porque no está atado a una deuda emocional, sino a una decisión personal. La paz no viene cuando el otro finalmente hace lo que esperabas. Viene cuando tú decides soltar la expectativa como condición para tu propia paz y tu tranquilidad. Y eso no significa resignación, significa recuperación. Recuperar el espacio interno que habías hipotecado esperando gratitud. Recuperar tu capacidad de dar sin perderte,
de ayudar sin desgastarte, de estar sin desaparecer. Lo que muchas veces sucede es que sin darnos cuenta, colocamos como progenitores nuestro bienestar emocional, nuestra autoestima y hasta nuestro propósito de vida en la respuesta afectiva de nuestros hijos. Hacemos de su gratitud un termómetro de nuestro valor personal, y si no llega esa gratitud nos derrumbamos. Ese es el verdadero problema, porque si tu estabilidad emocional depende de cómo te mira tu hijo, de cómo te habla, de si te llama o no, entonces has colocado lo más sagrado, tu paz interior, en manos de otra persona. Y nadie, ni siquiera un hijo, puede ser responsable de sostener eso. Es fundamental entender que tú no puedes controlar lo que otro siente, ni lo que piensa, ni lo que decide, ni siquiera cuando se trata de alguien a quien criaste, a quien diste todo tu amor. Tu valía como ser humano no puede estar supeditada a los estados emocionales de otra persona, porque entonces tu vida se convierte en una montaña rusa permanente. Subes si tu hijo te sonríe, caes si tu hijo no te llama, te rompes si tu hijo te ignora. Aquí es donde muchos padres, sin darse cuenta, quedan atrapados en una dinámica emocional devastadora. Creen que si hacen más, si se esfuerzan más, si ceden más, entonces el hijo reaccionará, recapacitará. Pero esto no siempre sucede, porque el amor verdadero, profundo y sincero, no puede forzar la reciprocidad. Deja de culparte. Por favor, deja de culparte. Esa es la primera gran liberación. Porque culparte no solo es injusto contigo misma, contigo mismo, también es inútil. Vivir repasando cada decisión del pasado con la lupa despiadada de la culpa es una forma lenta de autodestrucción. La culpa es como una prisión invisible que tú mismo construyes ladrillo a ladrillo con cada «y si hubiera hecho esto», «y si hubiera hecho lo otro», o con cada «debería haber hecho esto» o «debería haber hecho esto otro». La realidad es esta: fuiste padre, fuiste madre con lo que tenías, con tus recursos emocionales, con tu propio nivel de conciencia, con tus heridas también. Y diste lo mejor que supiste en cada etapa. Tal vez no fue perfecto lo que diste, porque nadie es perfecto, pero si lo hiciste desde el amor, entonces no tienes nada que reprocharte. La culpa crónica es una forma disfrazada de control. Cuidado. Parece contradictorio, pero no lo es. Cuando te culpas una y otra vez, es como si inconscientemente creyeras que castigándote lo suficiente podrás cambiar lo que sucedió o incluso manipular el presente, como si la autoflagelación tuviera el poder de revertir la indiferencia de un hijo. Pero esto no es así. El pasado no cambia y el presente no mejora desde la culpa, nunca, sino desde la conciencia plena. Este es tu momento presente, no para justificar todo lo que ocurrió ni para negar el dolor, sino para comenzar a mirarte con más compasión, para recuperar esa parte de ti que quedó relegada mientras lo dabas todo, para recordar que antes de ser padre o madre eras una persona completa y que esa persona también merece amor, cuidado y respeto, empezando por el tuyo propio. Ser padre o madre no debería significar hipotecar tu identidad para siempre. Y sin embargo, muchos lo han hecho. Desde el primer llanto, desde la primera mirada,
desde esa primera vez en que una pequeña mano se aferra a la tuya, algo cambia para siempre dentro de ti. Empieza una entrega que sin darte cuenta se vuelve absoluta. Todo lo que eras antes parece desdibujarse bajo una nueva etiqueta que llevas con orgullo. Soy madre, soy padre, pero también con un peso silencioso. Y ese rol, aunque lleno de amor, puede volverse una prisión si no reconoces a tiempo una verdad fundamental. Tu valor no puede reducirse a ese único vínculo. Con el paso de los años, esa entrega se transforma en rutina, en sacrificio silencioso, en pequeñas renuncias diarias que no aparecen en ningún libro, que nadie te enseña a nombrar. Cambias horarios, dejas proyectos, silencias tus propios dolores para sostener los de los otros. Y lo haces desde el amor, un amor tan profundo que a veces ni tú mismo entiendes su intensidad. Pero cuando llega el momento en que ese hijo se vuelve adulto, cuando toma su propio camino y lo hace desde una frialdad que no esperabas, entonces toda esa entrega que parecía tener un destino claro se queda sin respuesta. Y allí es donde comienza el verdadero conflicto interior. Porque tú no diste para recibir, o al menos eso creías, pero el alma humana, incluso la más generosa, necesita algún eco, no como pago, sino como reconocimiento, no como exigencia, sino como reflejo. Cuando ese reflejo no llega, cuando lo que ves es indiferencia, lo que se rompe no es solo un vínculo, lo que se quiebra es la idea que tenías de ti mismo. Lo más desconcertante de todo esto es que no hay una única causa, no hay una escena puntual que se pueda señalar como el origen de esta distancia. A veces simplemente sucede. El hijo cambia, crece, se aleja emocionalmente, se sumerge en su mundo y deja de verte, deja de extrañarte, deja de compartir con vos. Tal vez no porque te haya dejado de querer, sino porque no ha aprendido o no ha querido aprender a mirar hacia atrás con gratitud. Y tú quedas en un limbo extraño. Aún estás ahí, dispuesto, abierto, pero invisible. Frente a esa invisibilidad, muchas personas caen en una trampa emocional aún más profunda. Intentan recuperar el vínculo desde la necesidad, redoblan la atención, redoblan las llamadas, se esfuerzan más hasta el punto de traicionarse a sí mismos con tal de no perder el poco contacto que queda. Pero aquí hay una verdad que nadie quiere escuchar. El amor desesperado no construye puentes, sino que los desgasta. Porque cuando alguien percibe que tu bienestar depende de su presencia, ese amor deja de sentirse como un regalo y empieza a sentirse como una carga. Es ahí donde comienza el proceso más delicado y transformador, aprender a amar sin rogar. Y para eso, primero hay que sanar la herida de fondo. Esa herida que no tiene nombre, pero que duele todos los días de tu vida. La herida de no sentirse visto, de no sentirse importante, de no sentirse valorado, de no recibir siquiera un gracias después de una vida entera de presencia. Esa herida se lleva en silencio, porque hablar de ella parece un tabú. Porque nadie quiere ser visto como un padre o una madre necesitado de atención. Pero la verdad es que el alma humana sí necesita ser mirada con amor, especialmente por aquellos a quienes más has cuidado. Y aquí surge una reflexión clave. ¿Qué ocurre cuando tu necesidad de ser validado se convierte en tu forma de relacionarte? Entonces, el vínculo ya no es amor,
es dependencia. Y la dependencia emocional, aunque venga disfrazada de amor incondicional, es profundamente destructiva porque te anula, te minimiza, te hace mendigar por lo que antes ofrecías con plenitud. Tú puedes amar profundamente a tu hijo, pero si su forma de relacionarse contigo es desde el desdén, desde la frialdad, desde el maltrato, desde la ausencia sistemática, entonces ese amor no está fluyendo, está estancado. Y todo lo que se estanca termina enfermando emocionalmente. No porque amar esté mal, sino porque amar sin reciprocidad constante desgasta el alma. Llegados a este punto, hay una decisión interior que marcará un antes y un después en tu vida. Dejar de esperar que el otro reaccione para empezar tú a sanar. Dejar de poner tu vida en pausa a la espera de una llamada, de un mensaje, de una visita que tal vez nunca llega. Porque la vida no se detiene por la ausencia de otro, se detiene cuando tú dejas de estar presente en la tuya. Hay una enorme libertad en poder decir, yo hice lo mejor que pude con lo que tenía y lo ofrecí con amor. Ahora su respuesta ya no me define, porque entonces dejas de vivir esperando y empiezas a vivir habitándote, presente, real, entero, aunque duela, aunque no haya un cierre perfecto, aunque nunca llegue eso que tanto anhelaste en algún punto del camino. Cuando la relación con un hijo adulto se vuelve distante, hostil o simplemente indiferente, la gran pregunta que empieza a latir en el fondo del pecho no es sobre el otro, es sobre ti. ¿Quién eras antes de ser padre o madre? ¿Qué sueños te habitaban antes de que todo girara en torno a criar un hijo, a sostener, a educar, a proteger? Durante años, incluso décadas, tu identidad se organizó alrededor del dar, y es noble, es admirable, sobre todo porque cuando los hijos son muy pequeños, son muy dependientes de sus progenitores. Pero también quedarte pegado a esa identidad puede ser peligroso si en ese proceso te fuiste borrando lentamente. Ser padre o madre es una parte de tu historia, pero no puede ser toda tu historia. Antes de ese rol fuiste persona, fuiste alguien con deseos, con gustos, con curiosidades, con pasiones que tal vez quedaron archivados en un rincón del alma mientras construías una familia. Y ahora, cuando el silencio de tu hijo empieza a ocupar demasiado espacio, se hace urgente volver a mirar hacia adentro, no para reprocharte nada, sino para reencontrarte. Recuperarte no es egoísmo, es salud emocional. Significa recordar qué te gustaba hacer cuando nadie te necesitaba, qué te hacía reír, qué te hacía sentirte valiosa, valioso. Quizás la respuesta no sea inmediata, quizás al principio todo te parezca ajeno porque pasaste tanto tiempo viviendo para otros que ya no sabes cómo vivir para ti. Pero ese vacío es en realidad una oportunidad, la oportunidad de volver a vos, de recuperar tus partes dormidas, de reconectar con algo que no depende del afecto ajeno para tener sentido. No necesitas que tu hijo te abrace para sentirte completa, completo. Lo necesitas, sí, pero no es imprescindible para estar en paz. Lo imprescindible es que tú te abraces a ti misma, a ti mismo, que empieces a tratarte con la misma ternura y amor con la que trataste a tu familia,
que dirijas hacia ti mismo un poco de ese cuidado que durante años fue solo hacia afuera. Volver a ser persona no es una traición al amor que diste, es un acto de justicia contigo misma, contigo mismo. Porque nadie puede vivir en función de otro sin pagar un precio interno. Y tú ya pagaste demasiado. Ahora es tiempo de saldo emocional, de recuperar lo que postergaste, de dejar de mirar una puerta cerrada esperando que se abra y empezar a abrir las tuyas propias. Ser padre o madre no es tu única identidad. Y si te lo creíste durante demasiado tiempo, hoy es un buen momento para corregir el rumbo, porque tú también mereces ser el protagonista de tu propia vida. Cuando uno piensa en el amor hacia un hijo, la idea que predomina es la incondicionalidad. Te amo pase lo que pase, siempre estaré a tu lado y aquí. Nada de lo que hagas cambiará lo que siento por ti. Y sí, es verdad que el amor profundo tiene esa cualidad de persistencia, de permanencia, de incondicionalidad, pero hay una dimensión del amor que rara vez se menciona y que es absolutamente esencial para la salud de cualquier vínculo: la libertad. Amar no es aferrarse, no es invadir, no es imponer. Amar con madurez implica aceptar que el otro es libre de alejarse, de no querer, de no sentir lo mismo. Y eso, aunque duela, no invalida lo que tú sentiste ni lo que diste. La gran mayoría de los conflictos entre padres e hijos adultos no se deben a la falta de amor, sino a los enredos de ese amor, a la culpa, al control, a las expectativas no resueltas. Cuando esperas que tu hijo actúe de cierta forma porque es lo que debería hacer, estás cruzando la línea invisible entre amor y obligación. Y lo que nace desde la obligación nunca será auténtico. A lo sumo será una imitación forzada de cercanía, pero no será un vínculo real. Un amor maduro sabe soltar, no como un acto de resignación, sino como un gesto de respeto profundo. El respeto por la autonomía del otro, incluso si esa autonomía lo lleva lejos de ti. Y también el respeto por ti misma, por tu derecho a no vivir dependiendo de la decisión afectiva de otra persona. Si tu hijo regresa, que sea porque lo elige, no porque lo necesita. Que sea porque encontró en ti una presencia libre, no una deuda que saldar. Y si no regresa, que tu vida no se detenga, porque lo que tú diste, lo que tú fuiste, sigue siendo valioso, más allá de su respuesta. Soltar no es cortar, es liberar. Y liberarte es dejar de pedir sin dejar de amar. Es mirar al otro desde un lugar más sereno, menos condicionado. Y ahí, en ese nuevo lugar, el amor deja de ser una cadena y se convierte en un puente. Un puente que puede ser cruzado o no, pero tú ya no estarás del otro lado esperando. Estarás en tu camino, caminando, viviendo, respirando, entero, presente y en paz. Hay silencios que pesan más que los gritos. Hay ausencias que no solo duelen, sino que reescriben la historia emocional de una familia. Y ante esa ausencia, muchos padres se preguntan en secreto si fracasaron, si todo lo que hicieron fue en vano, si hay algo en ellos que no fue suficiente. Pero esas preguntas, aunque legítimas, a menudo surgen desde una herida antigua, la necesidad de que el otro nos confirme. Que nos confirme que fuimos buenos, que valió la pena, que merecemos amor, que somos valiosos. Y es aquí donde hay que hacer una pausa,
una pausa profunda y valiente, para mirar esa herida, tu herida, con honestidad. Porque tu valor no puede ser un reflejo en los ojos de tu hijo, porque si lo es, entonces vives a merced de su mirada, de su aprobación, de su presencia, y eso te coloca en una posición de enorme fragilidad. Ser padre o ser madre no te convierte automáticamente en alguien valorado. La realidad emocional es mucho más compleja y muchas veces el hijo no tiene las herramientas emocionales para ver todo lo que recibió o simplemente no quiere mirar, y eso habla más de él, no de ti. Recuerda esto: no eres menos valioso porque alguien no te reconozca. No pierdes tu historia porque alguien la ignore. No desapareces como persona solo porque otro decidió no verte más. Tu vida, tu recorrido, tus gestos de amor, tu presencia durante años, todo eso existe, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo mencione, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo agradezca. Y tal vez ese sea uno de los desafíos más grandes de la madurez emocional: sostener tu valor cuando nadie lo confirme. Caminar con la frente en alto, incluso cuando la relación que más cuidaste se haya vuelto lejana, no por orgullo, sino por respeto propio, porque tú también mereces ser tratado con dignidad, incluso por tus hijos. No se trata de renunciar al amor, se trata de dejar de mendigarlo, dejar de diseñar tu día en función de si te llama o no, de si te escribe o no, de si te visita o te olvida, porque cada vez que haces eso, reduces tu existencia a la de alguien que espera. Y tú no naciste para esperar, naciste para vivir, con vínculos, sí, pero no subordinado a ellos. El día en que comprendes que tu valor no necesita testigos, algo cambia profundamente por dentro. Te haces más fuerte, más sereno, más verdadero, y paradójicamente desde ese lugar puedes amar mejor, porque ya no amas para ser visto, sino porque es parte de tu esencia. Eres amor. Namaste.